Buena tarde en mi Señor Jesús. Que el Dios Todopoderoso, que el Dios que es uno y trino, los ilumine, los bendiga y los llene de su fuerza. Y que el Espíritu Santo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos regala la fortaleza, el amor, la alegría, la paz y la esperanza, los bendiga y esté en sus corazones. Hoy voy a hablar de un temita que también es muy complicado, como el que hablé la vez pasada. Pero en este tema voy a tratar de revisar unas cositas. Resulta de que muchos hermanos se están yendo de nuestra iglesia, se van porque les dicen acá ciertas cositas que son verdades medias, que no son verdades completas. Entonces voy a invitarlos a que me escuchen y a que revisemos, a que confrontemos lo que les estoy diciendo. Resulta que hoy les voy a hablar de la gran ramera. Yo por lo regular he escuchado muchas personas, y a veces vienen y nos predican a la casa y cuando yo trato de confrontarlos, yo les muestro la palabra de Dios. Por lo regular le dicen, hermano, aleluya, hermano. Yo estaba en la mentira como usted, hermano, y Jesucristo, Jehová, me sacó de allá, hermano. Y por eso ahora soy libre en Cristo Jesús, hermano, y por eso le te traigo una palabra de esperanza y de vida. Conviértete, hermano, para que no te condenes. Y a mí eso me da como tristeza. Porque cuando yo comienzo a hacerle ciertas preguntitas, se da uno cuenta de que ellos lo que hacen es escuchar a un hombre y obedecer a un hombre y no obedecer a la palabra de Dios. Y más en esos tiempos que estamos viviendo ahora de la pandemia y todo, ya muchos hablando del fin del mundo, lógico, estamos en tiempos muy difíciles y hay que discernir mucho. Hay que discernir mucho. Pero por eso hay que discernir a través de la palabra, guiados por la iglesia. Pero lo que queremos mirar es si verdaderamente la gran ramera es una religión, como muchos pretenden decir, o qué es la gran ramera como tal. Para nosotros darnos cuenta de ese tema, debemos de tener en cuenta eh, dos capítulos especialmente, que son Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, nos hablan sobre ese tema. Pero uno tiene que comenzar a tomar elementos dentro de la palabra para revisar el contexto a qué se está refiriendo, ¿sí me entienden? Entonces por eso vamos a revisar hoy el capítulo 17 primero y vamos a arrancar a mirar que el verso 1 y el verso 2 y después miramos en los últimos textos a ver a qué se está refiriendo. Dice lo siguiente, Apocalipsis 17, 1, 2, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré a ti la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado reyes de la tierra y los moradores de la tierra que se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí dice que se nos habla de qué? De muchos reyes de la tierra que han fornicado y se han embriagado allá dentro de esa gran ramera. Por eso uno se encuentra con muchos que le dicen, hermano, cuando yo era católico, hermano, yo era sinvergüenza, yo era tomatrago, yo era fornicario, yo era adúltero. Y yo le pregunto, yo sigo siendo católico y pues yo no tengo ya nada de eso. Lo tuve antes. Pero hoy en día, lógico, tengo mis peleas, mis luchas, pero yo no hago eso. ¿Por qué? Porque en otro tiempo decía que era católico y no era nada. Pero hoy en día como me he adentrado un poquito en la iglesia, he tratado de irme metiendo un poco dentro de ella, ya me ha ido formando, me ha ido sanando, me ha ayudado muchísimo. Entonces uno ha ido dejando mucho pecado, todavía hay mucho y hay muchas peleas, pero el Señor ha ido haciendo una obra grande y poderosa. Entonces cuando nos encontramos con eso, nos damos cuenta de que ya las personas les han metido ¿qué? Un chip acá. Y que ese chip difícil de sacárselo. Entonces vamos, nos encontramos el primer elemento, ¿cierto? Que los reyes de la tierra fornicaron y se emborracharon allá. Y que estaba sobre muchas aguas, dicen también ahí. Seguimos. En el verso 6 nos da otro elemento más. Nos dice lo siguiente, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Si miramos ahí ya, nos está diciendo que qué, que en esa gran ramera hubieron qué, murieron qué, santos y mártires de Dios. Hay otro elemento más que nos encontramos en esa gran ramera. Vamos a continuar.
Vamos al verso 9. Aquí nos está dando detallecitos y nosotros tenemos que comenzar a juntar esos detalles y después revisamos bien. Ya seguimos en el verso 9. Dice lo siguiente: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, oiga, 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Ahí nos está dando un detalle más grande. Nos está diciendo que qué, que es que un lugar, no una religión. Ahí tenemos que comenzar a descartar qué, una religión, porque no es una religión. Y vamos a continuar. En el verso 18 nos va a dar otro elemento más. Vamos a descubrir ese lugar. ¿Qué es ese lugar? Versículo 18 dice. Vamos a agarrarlo desde el 17. Dice, porque Dios ha puesto sus corazones al ejecutar lo que Él se propuso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí nos está dando un elemento más claro y más preciso. Nos está diciendo que ¿qué? Que esa mujer que se asienta sobre 7 colinas es ¿qué? Una ciudad. Y le dice ¿qué? La gran ciudad. Y algo más todavía. A esa gran ciudad le dice que está sentada sobre 7 colinas. Entonces hay que investigar qué ciudad está asentada sobre 7 colinas. Claro, yo me he encontrado con algunos y dicen, aleluya hermano, la gran ciudad de hermanos es Roma, que está sentada sobre 7 colinas, hermano, y por eso Jehová me ha sacado de allá de la gran ramera. Listo, vamos a mirar. Si es cierto que Roma está sobre 7 colinas. Lo vamos a leer. Yo aquí hice una pequeña investigación y está sobre 7 colinas. Las 7 colinas sobre las que está Roma son Aventino, Capitolio, Celio, Esquilino, Monte Paletino, Colina Quirinal y Colina Vinimal. Sí está sobre 7 colinas, pero aquí hay un detalle que no tienen en cuenta. Y ese detalle es grandísimo. Que ninguna de las 7 colinas es el Vaticano. Explíqueme en ese pedacito. Ninguna de las 7 colinas son el Vaticano. Ese detalle es bien importante. 2. Nos dice que es la gran ciudad y otros nos dicen, hermano, es el Vaticano, aleluya, hermano, porque ya están los cardenales vestidos de rojo. Y ahí dice que estaba vestido de rojo y de púrpura. Tranquilos que para allá vamos, no se preocupen. Resulta que esa gran ciudad, vamos a mirar cuál es la gran ciudad en la palabra de Dios. ¿Por qué no aparece el Vaticano? Porque el Vaticano, primero, está al oeste de las 7 colinas de Roma. O sea que no está ahí. Y 2, otra cosa que averigué sobre el Vaticano. El Vaticano tiene 0.44 kilómetros. O sea que tiene menos de medio kilómetro. 2, tiene 44 hectáreas. Y 3, en un censo que le hicieron tiene 800 habitantes. Como una gran ciudad debe ser de 800 habitantes y de 44 hectáreas. Yo vivo en la ciudad de Pereira, acá en Colombia, y el barrio Cuba yo creo que tiene más que lo que tiene el Vaticano, es más grande que el Vaticano. Y esta es una ciudad pequeña, entonces no es la gran ciudad. Imagínense, vea un dato más ahí, entre la catedral y la Plaza de San Pedro ocupan el 20% de ese estado. Y fuera eso no les figura como un estado. Entonces ahí también hay que descartar el Vaticano. El Vaticano tampoco es. Qué pena ahí decirles, pero el Vaticano tampoco es. Por eso es que dicen, hermano, como es un versículo de la Biblia, hermano, aleluya, hermano, salgan de la gran ramera, hermano, para que no se condenen. No saben ni dónde está parado. Porque yo creo, ojalá sea cierto, que no lo estén haciendo con malas intenciones, porque si no le tendrán que pedir cuentas a Dios de eso, rendir cuentas, porque a la larga esto acá es un rato. Pero le tendremos que rendir cuentas de eso. La verdad hay que decirla completica. Entonces, si analizamos, hay otra ciudad que tiene 7 colinas, que se llama Jerusalén. Está sentada también sobre 7 colinas, que son Opel, Sión, Acra, Gareb, Goad, Moría y Besatá. Si miramos, también está sobre 7 colinas. Y pasa algo muy particular.
tiene algo que también tiene Roma. Resulta que en Roma, en los primeros 4 siglos, persiguieron a los cristianos y mataron muchos cristianos, como dice en Apocalipsis 17:6. Cierto eso, mataron muchos cristianos. Pero en Jerusalén también mataron muchos, ¿qué? Profetas y servidores de Dios. Entonces ahí habría que mirar cuál es. A mí no me interesa si es Roma o es Jerusalén, porque lo que quiero es decirles de qué, de que no es una religión, ni que es el Vaticano, para que no digamos mentiras, para que no enseñemos lo que es y para que no comencemos a qué, a arrastrar a las personas con cosas que no son. Resulta de que hay algo muy, pues muy tremendo y que hay que tener muy en cuenta. Cuando en la palabra de Dios habla de las personas que murieron en Jerusalén, de los profetas, y que todos los profetas fueron asesinados en Jerusalén, no que en Roma, aunque en Roma murieron muchos cristianos. Y yo no he escuchado que algún cristiano que haya muerto en el Vaticano. Eso sí es totalmente falso, ¿cierto? Porque el Vaticano fue hecho, ¿qué? 4 siglos después de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, es más, el señor que hizo el Vaticano, que lo mandó a hacer, fue un señor, Constantino. El señor Constantino en ese momento no se convirtió tampoco. Él dice que vino a, creo, convertirse, no se sabe, ya cuando estaba para morirse, él no se convirtió según eso, en esos momentos. Inclusive dice que lo hizo más para qué, para controlar el cristianismo, para tenerlos como más de cerca. Eso explican los que saben. Entonces, ahí tampoco daría. Por ese lado tampoco. Es más, muchos dicen, no, si el catolicismo nació con Constantino, eso es mentiras. Porque resulta que del siglo I hasta Constantino hubieron 33 papas. Lo pueden corroborar también. ¿Sí me entienden? Entonces esos son elementos que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos que ser responsables cuando enseñamos algo. Si analizamos la gran ramera, no es ni el Vaticano ni la Iglesia Católica. Para que si alguien les está diciendo eso, no se dejen engañar. Bueno, vamos a comprobar que en Jerusalén murieron los profetas, porque yo tengo que comprobar eso, porque alguien me dirá, ¿cómo así a Jerusalén no se puede meter en esa colada? Porque es que Jerusalén es la ciudad santa. Sí es la ciudad santa, pero pasaron muchas cosas. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, el profeta Ezequiel les hace una exhortada a la tremenda, y pasa algo tremendo. A la ciudad que se le dice Babilonia y, y ramera, esa Jerusalén. Y nos vamos a dar cuenta que está exhortando a Jerusalén. Todo el capítulo 16 lo pueden revisar en sus casas. Yo todo esto que es tema lo estoy viendo desde la Reina Valera 1977. No estoy tocando mi Biblia de Jerusalén, que la tengo acá, pero no la estoy tocando. Estoy haciendo desde Reina Valera 1977. Y miremos que es a Jerusalén. Mire la exhortada y todo lo que le dice a Jerusalén. Capítulo 16. Vamos a mirar, dice. De nuevo vino a mí la palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y todo ese capítulo 6 la exhorta. Voy a leer algunos versículos donde nos damos cuenta de que, o sea, de que lo que está diciendo ahí en el capítulo 17 también se está refiriendo a Jerusalén. No estoy diciendo que Jerusalén sea la gran ramera, porque algunos expertos dicen que es Roma y otros que Jerusalén. Yo se lo dejo a quién, a los expertos. Antes yo estoy explicando este tema, estoy tratando de aclarar de que no es ni una religión, ni es el Vaticano, ni es la Iglesia Católica, que eso es totalmente falso. Por eso hay que saber que cuando nosotros escuchamos a alguien, por eso tenemos que mirar qué tipo de profeta nos está hablando, desde a dónde nos está enseñando su verdad. Por eso nosotros tenemos algo que se llama en la iglesia magisterio y tradición, y por eso nosotros no tenemos pierde. Cuando un católico revisa la enseñanza de Jesucristo desde el magisterio y la tradición, nunca va a tener pierde. Por eso aquí analizamos y vamos viendo de que muchas cosas de las que nos dicen no son ciertas. Entonces revisemos Ezequiel. Y ahora que le va a decir, le va a decir Ramera y le va a decir Babilonia a Jerusalén. Y dice que Jerusalén fornicaron también los reyes de la tierra. Vamos a mirarlo. Vamos a tomar el verso 15. Dice, pero te envaneciste de tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. O sea, ya el santo de que se prostituyó. Y derramaste tus fornicaciones sobre cuantos pasaron suya eras.
Mire que ahí dice que fornicó. Y en el versículo 20 dice que mataban a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Como dice también en Apocalipsis. Dice, además de esto tomaste a tus hijos y a tus hijas que habían dado a luz para mí. Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran cos, eran cosa poca, de poca monta tus fornicaciones, para que, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes, haciéndolos pasar por el fuego. Mire que si encontramos ahí ya que estaban asesinando a los hijos de Israel. Resulta que ellos allá trajeron muchas cosas como que de Egipto, y entonces se hacían, tomaron muchos dioses, por eso que tenían imágenes, esas imágenes, y en esas imágenes iban y sacrificaban que a los bebés y a los hijos de ellos. Por eso hay algo muy importante. Cuando la Biblia hablaba de ídolos, muchos dicen, no, es que ídolo es una imagen. No, un ídolo no es una imagen, un ídolo es un falso dios. Ellos tenían falsos dioses, y por ejemplo ellos tenían falsos dioses y le rendían culto y le hacían sacrificios. Aquí lo está explicando muy claro el libro de Ezequiel en 16:21, y sigue diciendo, dice, y en medio de todas tus abominaciones y de tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y estabas revolviéndote en tu sangre. Y mire lo que dice en el verso 26, dice, fornicaste con los hijos de Egipto, con tus vecinos, con tus cuerpos fornidos, multiplicaste tus fornicaciones para provocarme. Sí, mira, que aquí está hablando de qué? De Jerusalén. Y mire lo que le dice en el verso 29. Más fuerte todavía dice, fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Y mire lo que sigue diciendo acá, cómo le dice a Israel, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y en los caldeos, y tampoco es con esto te saciaste, y cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas y obras propias de una ramera desvergonzada, ya le comienza a decir ramera, y mire que se lo repite en el verso 35, dice, por tanto, ramera, oye la palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces y en tus fornicaciones y tu vergüenza, han sido tus manifestaciones, tus manifestadas y tus amantes, y a los ídolos de tus abominaciones y por la sangre de tus hijos, por los cuales les distes, lo que está diciendo en el verso 21 y 20. Dice que le entregaste tus hijos, la sangre de tus hijos, ¿a qué? A los ídolos. Dicen que a esas imágenes, a sus dioses iban y sacrificaban que sus hijos. Entonces ahí estamos mostrando que ¿qué? Que en Jerusalén también se asesinaron muchos hijos de Dios. Y ellos lo hacían haciendo lo que a otros dioses. Y lo vamos a verificar en el Nuevo Testamento, en el capítulo 26, versículo 31 al 37, a ver si lo que está diciendo Ezequiel no coincide con lo que dice mi Señor Jesús. Vamos a leerlo. Dice, desde el versículo 31 dice, y está discutiendo con los fariseos, y mire lo que pasa, dice, así, dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres, serpientes y engendros de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas, oye, aquí, pongan cuidado, sabios y escribas, y de ellos y de unos los dice, y de ellos y de a unos los mataréis, los crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis dentro del templo y del altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí nos damos cuenta que está hablando de Jerusalén, lo mismo que en Ezequiel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste.
Mire que mi Señor les está hablando con un dolor impresionante en el corazón, de cómo ellos habían matado a los profetas y los servidores de Dios a Jerusalén. Y Ezequiel lo está diciendo, y en Ezequiel no solo eso, está hablando de cómo entregaban los hijos y todos esos ídolos, a esas imágenes y a esos dioses paganos y los sacrificaban. Vuelve y lo repite en el versículo 31 y 36. Y llama a Jerusalén ramera. Pero no estoy diciendo por eso que la gran ramera sea Jerusalén, porque Roma también mató a muchos servidores de Dios, a muchos hijos de Dios, de todos, muchísimos, hay muchísimos mártires, y por eso incluso la iglesia tiene nombres de muchos obispos y sacerdotes y laicos, de todos los que murieron allá en Roma en los primeros 4 siglos. Entonces cuando hablamos de la gran ramera y la gran prostituta, si analizamos, no es ni el Vaticano, porque es el estado más pequeño del mundo, ni es una religión, porque no es una religión, porque la misma palabra nos enseña que es una ciudad. Entonces hay que tener en cuenta eso, tenemos que aprender a revisar la palabra de Dios con mucha responsabilidad. Por eso hay que mirar muchas veces la historia, hay que mirar muchas cosas cuando se mira la palabra de Dios, el contexto del lugar, dónde estaban ubicados, en qué tiempo, a quién se estaba refiriendo, porque si no, cometemos las irresponsabilidades que se están cometiendo ahora. Esto nosotros lo hacemos por amor y no por plata. La palabra, nosotros es un privilegio, nosotros anunciar la palabra de Dios. Pero hoy en día hay muchos que hacen esto por negocio, entonces por eso todas estas mentiras las esconden y no las sacan a la luz, porque ellos saben de que se les daña el negocito. Dios los bendiga.